Vamos a ver hoy la edad contemporánea, pero tenemos que contextualizarla, tenemos que decir por dónde nos habíamos quedado. Lo último que vimos fue la edad moderna y dijimos que en el siglo XVIII, que es el fin de la edad moderna, se instauró en España la dinastía de los Borbones, que eran reyes, una familia real proveniente de Francia. Ellos impusieron la centralización del Estado español, es decir, que todo el pueblo español estaba bajo su poder, que no había estados diferentes ni reinos diferentes en España, solo era uno, estaba centralizado, y además instauraron también el absolutismo monárquico, quiere decir que todo el poder lo tenía el rey y nadie más. También trajeron algunas reformas ilustradas, pero muy pequeñitas. Bueno, no hemos hablado de la sociedad estamental que aún existía en la época, los privilegiados y los no privilegiados. Se pertenecía a esta clase social dependiendo del nacimiento, de tu nacimiento. Las personas que habían nacido en el estamento privilegiado solo podían pertenecer a los privilegiados, y aquellas que habían nacido en los no privilegiados, como los campesinos, los obreros, etcétera, solo podían pertenecer a este estamento. No había cambios de un estamento a otro. Las personas no podían cambiar de un estamento independientemente del dinero que tuvieran. Vamos con la edad contemporánea, y es que durante la edad contemporánea se desarrolló la industria y crecieron las ciudades, pero también se dieron grandes desigualdades sociales. Las personas no eran iguales unas y otras, económicas, unas personas eran muy ricas y otras muy pobres, y políticas, unas personas tenían mucho poder sobre otras personas, y esto debía cambiar. Durante los últimos siglos las personas han luchado para superar estos tres tipos de desigualdades. Vamos a ver los siglos XVIII y XIX. Durante estos siglos se dieron dos acontecimientos muy importantes que dio lugar al comienzo de la edad contemporánea. Uno fue la Revolución Industrial, que dio lugar a la aparición de muchas fábricas y de trenes y de transportes como los trenes y el barco de vapor. Con estos avances técnicos, las industrias y el campo pudieron obtener más productos y alimentos. Además, los avances higiénicos y médicos como la vacuna permitieron un crecimiento de la población, porque las personas se enfermaban menos y además se podían curar mejor. Este crecimiento fue mayor en las ciudades, donde estaban todas las fábricas. Por tanto, los campesinos, que empezaban a perder sus trabajos y no había tantas oportunidades de sobrevivir en los pueblos, se mudaron a las ciudades, emigraron a las ciudades para trabajar en estas fábricas. El segundo acontecimiento importante fue la Revolución Francesa, que se inspiró en las ideas ilustradas. Recordamos que la ilustración eran aquellas ideas que perseguían las personas que buscaban una sociedad igual en todos ámbitos: político, social y económico. Y además pretendían instaurar esas reformas para que las personas fueran más felices y vivieran en un mundo más justo. Pues la Revolución Francesa se inspiró en las ideas de la Ilustración y logró terminar con la monarquía absoluta. Recordamos que la monarquía absoluta es aquella en la que el poder solo tiene el rey y nadie más. El pueblo francés, por eso se llama Revolución Francesa, porque se dio en Francia, obtuvo así algunos derechos políticos y libertades, pero aún fueron muy injustos. En esta foto podemos ver esta rebelión. Los burgueses y el pueblo fueron los que se levantaron. Los burgueses eran los dueños de las fábricas, los que empezaban a hacerse más ricos. Se levantaron en contra del absolutismo de los reyes, de la monarquía y de la sociedad estamental, de todos los nobles y todo esto. Influidos por las ideas ilustradas, como hemos dicho, exigían libertades e igualdades. Ambas revoluciones, la industrial y la francesa, lideraron el cambio hacia el fin de la sociedad estamental, donde los privilegios dependían del nacimiento, y originaron la sociedad de clases. Cambió la sociedad, ya no era sociedad de estamentos, ahora era sociedad de clases. ¿Y quién pertenecía a una clase u otra? Pues dependiendo del dinero que tuvieras, pertenecías a una clase más alta o a una clase más baja. Los obreros, hombres y mujeres y niños, trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas, por tanto ellos estaban en una clase social más baja. Por esta razón, desde el siglo XIX lucharon para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo, y también reclamaron derechos políticos. Los comienzos del siglo XX, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los países europeos crearon imperios en África y Asia, que eran países que estaban menos desarrollados. Los países más desarrollados, los países europeos, pues se llevaron hombres y empezaron a invadir y a crear imperios en otros países menos desarrollados, donde explotaron
las materias primas para luego llevárselas a sus industrias. Cada país quería ser el mejor, por tanto esto desembocó en enfrentamientos entre diferentes países y provocó como consecuencia de estos enfrentamientos la Primera Guerra Mundial. Antes de acabar la guerra, el Imperio ruso se retiró por el estallido de una revolución interna contra el absolutismo de los zares. En Rusia, en lo que era Rusia, por aquel entonces, gobernaban los zares, que es una monarquía que había en aquel país. ¿Qué pasa? Que mientras estaban en guerra, Rusia con otros países, por este imperialismo que habíamos visto, en la propia Rusia se produjo otra guerra interna. Por tanto, Rusia tuvo que retirarse de la guerra con otros países para irse a una guerra interna. Esta guerra dio lugar al nacimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas o URSS, que acabó con la monarquía de Rusia, acabó con los zares en Rusia. A pesar de que la guerra acabó con la vida de millones de personas, la mayoría de los países europeos lograron instaurar democracias tras un conflicto. La democracia es aquel sistema político en el que el poder lo tiene el pueblo. Los gobiernos son los meros responsables de llevar las reformas que el pueblo quiere para todo el Estado. Estas promovieron nuevos derechos y libertades de los ciudadanos, y la nueva situación permitió el desarrollo de la clase media urbana. La clase media urbana son aquellas personas que no son muy ricos, pero tampoco son muy pobres y pueden llevar una vida próspera y feliz, que accedió a los primeros coches y a los primeros electrodomésticos que mejoraban la vida de las personas. Estos fueron los felices años 1920. Sin embargo, en algunos estados se impusieron dictaduras totalitarias, es decir, hemos dicho que tras estas guerras, tras estos conflictos, en algunos países se instauraron democracias en las que el pueblo era quien tenía el poder, los ciudadanos. Sin embargo, en otros se impusieron dictaduras totalitarias. Ya sabemos que una dictadura totalitaria es aquel sistema de gobierno presidido por un general, por un militar, y que no tiene en cuenta a los ciudadanos, solo su interés personal. Por tanto, no eran muy buenas para los ciudadanos, ya que no tenía en cuenta las necesidades de su pueblo. Ejemplos de dictaduras totalitarias tenemos la comunista en la URSS, la fascista en Italia con Mussolini, en Alemania con Hitler y en España con Franco. La fuerte crisis económica de 1929 agravó esta situación. 10 años más tarde estallaba la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 hasta 1945. La guerra terminó en 1945 con la derrota de los fascismos, pero dejó 50 millones de muertos, que se dice pronto. Para asegurar la paz y que no hubiese nunca más una guerra, las democracias fundaron la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que todos los ciudadanos tenían derechos por el hecho de ser ciudadanos. La ONU impulsó la descolonización de los imperios europeos en Asia y África. ¿Os acordáis que hemos dicho antes que algunos países europeos se habían ido a países menos desarrollados como en Asia o África para imponer ahí sus normas y para explotar las materias primas y llevárselas a sus industrias? Pese a los esfuerzos de la ONU, las potencias vencedoras y sus aliados se adentraron en la llamada Guerra Fría. En este conflicto, Estados Unidos, que era una democracia capitalista, y la URSS, la Unión Soviética, que era un régimen comunista, rivalizaron por el poder mundial, es decir, ambos querían ser la mayor potencia europea, y se amenazaban con ataques nucleares y se enfrentaban de forma indirecta en conflictos de países aliados. ¿Cómo se enfrentaban de forma indirecta? Pues veréis, no se atacaban directamente entre ellos, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaban directamente, pero utilizaban países aliados de cada uno para atacarse. Finalmente, la Unión Soviética desapareció en el 1989, apenas hace 30 años.